está primero? Ahí está. Soy yo. Hola, hola. Buenas tardes. Damos inicio a esta actividad que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La Escuela Superior de Física y Matemáticas ha presentado algunas temáticas. En la mañana se hizo una actividad en una escuela primaria, Alejandro de Humboldt, justamente pues, manifestando el hecho de que la ciencia es importante en todos los niveles y en particular, bueno, una plática de astrofísica. A continuación les presento a la doctora Isaura Fuentes Carrera, quien nos va a hablar acerca del andar de la mujer en la ciencia. Bienvenida, doctora, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. No somos muchos, pero como yo siempre digo, no es la cantidad, es la calidad. Entonces, como se mencionó, yo en el marco de este 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Niña y de la Mujer en la Ciencia, yo les quiero hacer un pequeño repaso de el papel que han tenido las mujeres, las científicas, en distintas ramas de la ciencia a lo largo de la historia. Entonces, pues una primera pregunta que es lógico hacerse es ¿por qué existe un Día Internacional de la Niña y de la Mujer en la Ciencia? ¿Por qué necesitamos conmemorar esto el 11 de febrero? Entonces, lo que surge es la pregunta, ¿existen mujeres científicas? ¿Hay mujeres haciendo ciencia? Y yo podría, a las personas, a quienes estamos aquí, les puedo preguntar, bueno, díganme el nombre de una mujer que haya hecho ciencia, de una científica. ¿No? Sí, así como que uno diga. Si a alguien le dicen científica, bueno, generalmente esta es la que viene a la mente, ¿no? Tiro por viaje, sí, Marie Curie, muy bien. Bueno, de entrada, Marie Curie, que uno siempre piensa, sí, pues es que Marie Curie vivió en Francia y desarrolló, pues, teorías en física y en química, ganó 2 premios Nobel. De hecho, ha sido la única persona que ha ganado 2 premios Nobel en disciplinas distintas, primero en física y luego en química. Pero Marie Curie en realidad no nació Marie Curie. Marie Curie nació como María Sklodowska y nació en Polonia. Cuando conoció a Pierre Curie, pues ya se casó con él, se volvió Marie Curie y sí, desarrolló su carrera en Francia, pero ella en realidad era polaca. Y hasta la fecha, bueno, en Francia, pues sí, ¿no? Evalúan el intelecto y las labores académicas, hay un lugar que se llama el Panteón, en París, y en el Panteón están enterrados los hombres ilustres a lo largo de los siglos, y están los hombres ilustres y una mujer ilustre, que es precisamente Marie Curie. Hay un pleito porque pues el gobierno polaco dice, pues sí, está muy bien que la tengan enterrada ya, pero Marie Curie es Sklodowska primero que Curie, y entonces, bueno, como siempre estas historias de quién se queda con los restos de la que ya se murió, ¿no? Entonces, a Marie Curie es lo que le tienen ¿no? Sin importancia. Pero bueno, esto es precisamente lo que ocurre cuando nos preguntamos, bueno, a ver, díganme el nombre de una científica, ¿no? Marie Curie. ¿Alguien más? Bueno, aquí estamos en la Escuela Superior de Física y Matemáticas y pues es posible que hayamos escuchado el nombre de otra mujer que hace ciencia, generalmente en la rama que nosotros trabajamos. Pero en general no, la verdad es que no. Uno dice, no, la verdad es que como que no hay muchas científicas. Y entonces uno podría decir, ¿pero por qué? ¿Por qué la respuesta de la gente siempre está de que no, pues no, la verdad yo no conozco a muchas? La primera respuesta sería esta, que está sumamente equivocada, ¿no?
Hay gente que piensa que la ciencia no es para las mujeres, que la ciencia es cosa de hombres. Lo que yo quiero, ¿no?, demostrarles o presentarles en esta plática es que esto es una gran mentira. Y para eso vamos a hacer este recorrido histórico. Histórico, muy, muy, muy atrás en el tiempo. Y vamos a empezar en la cuna de la civilización. Nos vamos a la antigüedad y nos dirigimos aquí, al famoso delta del Tigris y el Éufrates, Mesopotamia. ¿Dónde surgió primero, y antes que nadie, la civilización sumeria? Bueno, pues aquí, precisamente en la ciudad de Ur, que está muy cerca del Golfo Pérsico, y que fue de las primeras ciudades que existieron en el planeta Tierra, pues aquí se tiene el registro de una mujer que se llamó Enheduanna. El prefijo en sumerio quiere decir algo como la grande o el grande. Entonces, en realidad el nombre era Heduanna, pero le pusieron Enheduanna porque esta mujer que vivió 2300 años antes de Cristo en Ur, pues le hacía a todo y de todo. Fue sacerdotisa, política, hija de una familia de políticos, también escribió poemas, era escritora, astrónoma y de hecho, bueno, los primeros registros que se tienen de la escritura en la historia de la humanidad son, ¿no?, vienen de Sumeria. Y el primer texto que tiene un autor, que en este caso es una autora, el primer texto que es reconocido como este texto lo escribió alguien, es precisamente un texto que escribió Enheduanna. Entonces se puede considerar no solo que fue una sacerdotisa, política, poetisa, escritora y astrónoma de hace miles de años, sino que además fue la primera persona autora de un texto. Entonces este es uno de los textos que se le asocian y dice lo siguiente: la mujer verdadera que posee sabiduría en exceso, consulta la tableta de lapislázuli, da consejo a todas las tierras, mide los cielos, colocando los cordeles de medición en la tierra. Y eso es la descripción de lo que hace una persona que se dedica a la astronomía. Miramos los cielos, los medimos y traemos esas mediciones a la tierra. Entonces, bueno, esta es la primerísima. Cuando les pregunten nombres de científicas, está bien decir Marie Curie, pero pues ya tenemos una más, ¿no? Y que además es de las primerísimas en la historia de la humanidad. Seguimos en Mesopotamia, que personalmente es mi civilización preferida. Entonces tenemos, ya no hace tanto tiempo, únicamente siglo XII a.C., o sea, 1200 años, en Babilonia tenemos a esta otra persona, esta mujer, Taputi Belatekali, y ella es conocida por haber hecho experimentos de química. En la antigüedad, muchas personas que hacían química empezaron como perfumistas. Era muy importante hacer mezclas, ¿no?, de productos, de aceites, de esencias, para producir perfumes que se consumían generalmente por las clases altas. Entonces, ser química era importante, pero además, si uno puede decir, ay, bueno, pero un perfumista, ¿qué tiene de ciencia? Bueno, lo que tiene de ciencia y por lo que se reconoce a Taputi es porque fue la primera persona que registró en estas tabletas de arcilla sus experimentos. O sea que ella dijo, si yo pongo tantas gotitas de esta esencia de flor y también le pongo polvo machacado de tal otra cosa, obtengo cierto aroma. Si por el contrario hago esto otro, esto es lo que pasa. ¿Y eso qué es? Bueno, pues eso es experimentar y además de experimentar, registrar lo que estoy haciendo. ¿Y eso qué es? Pues hacer ciencia. Observar, experimentar y registrar. Vámonos un poquito más para acá y de Mesopotamia ya nos pasamos a la parte de Grecia, la antigua Italia, que es lo que se conoce la Magna Grecia, y ahí tenemos precisamente esta parte de la Magna Grecia, a Teano de Crotona. Ella es siglo VI a.C. y ella fue matemática, filósofa y además también médica. Aquí voy a hacer un breve paréntesis porque varias de las cosas que yo voy a presentar,
todavía se discuten entre los y las historiadoras de ciencia. Porque hacer historia, pues registrar la historia es muy difícil, y más si pensamos que esto es 6 siglos antes de Cristo. Entonces, según distintas fuentes, pues se dice que Teano de Crotona fue esposa de Pitágoras. Otros dicen que no, que era su hermana. Otros dicen que era la sobrina. Entonces hay distintas ideas, pero lo importante es que estuvo asociada con Pitágoras, y tan estuvo asociada con Pitágoras que cuando Pitágoras tuvo que huir y se enfermó, quien fue junto con él y lo estuvo cuidando como médica fue ella. Y ella formó parte de la escuela pitagórica, que esa es otra de las cosas que también está en debate, si se admitían o no mujeres en la escuela pitagórica. Según las fuentes que yo consulté, y pues fijándonos en la historia de Teano de Crotona, sí se admitían mujeres, porque al final pues, lo que se quería es que hubiera personas abiertas al conocimiento y que disfrutaran conocer y aprender. Y entonces, pues este es el caso de Teano. Siguiendo en Grecia, tenemos a Agraonice de Tesalia. Y Agraonice de Tesalia, pues ya es un poquito más para acá, siglo II, siglo I antes de Cristo. Esta sí es una representación, se cree, de Agraonice en una ánfora griega, y ella es conocida como astrónoma. Entonces, ¿qué es lo que hace un astrónomo? Mira el cielo, se da cuenta que hay una periodicidad, se da cuenta que hay fenómenos que se repiten cada cierto tiempo, y entonces ella lo que pudo hacer fue predecir eclipses. Entonces, cuando uno habla de predicciones, pues se empieza, ¿no?, a pensar en cosas esotéricas, pero en realidad no. Quienes hacemos ciencia podemos predecir a partir de las ecuaciones que describen los fenómenos que estudiamos. Ahora, en el caso de Agraonice es el primer caso de muchos que vamos a ver en esta plática, donde una mujer con conocimiento no es muy bien vista. Tan es así que a Agraonice y sus discípulas luego les pusieron las brujas de Agraonice, ¿no?, porque podían predecir un fenómeno natural, ¿no?, a partir de lo que ellas habían estudiado. Y bueno, este término de brujas es un término que se usa mucho, ¿no?, tristemente se usa mucho en muchos medios para descalificar a las mujeres, ¿no? Ay, es una bruja, y esta, bueno, sí sabe, pero es una bruja. Entonces, en realidad, la idea de bruja, hay toda una teoría detrás del concepto de bruja. La bruja es una mujer sabia, y en una sociedad patriarcal, que son la mayoría de las sociedades en este planeta y a lo largo de la historia, pues una mujer sabia no es muy bien vista, y entonces la descalificamos luego y le ponemos, ¿no?, el apelativo bruja. Pero lo que ha ocurrido a lo largo de tantos siglos es que ya hay grupos de mujeres que se autonombran brujas, en el sentido de decir, pues sí, somos mujeres, sabemos, y a lo mejor hay gente que se incomoda, pero ¿qué creen? Ya llegamos y aquí vamos a seguir. Entonces, esto es algo que voy a estar repitiendo en esta plática, porque precisamente el 11 de febrero se instituye como el Día Internacional de la Niña y de la Mujer en la Ciencia, porque todavía una mujer, una niña, que pregunta, que lee, que pone atención en clase, que quiere seguir estudiando, que quiere hacer física o matemáticas, todavía no la ve tan fácil. Bueno, después de hablar de Grecia, nos vamos, ¿no?, avanzando en el tiempo, vámonos a Alejandría, ya a principios de esta era. Y en Alejandría tenemos varias mujeres que hicieron cosas importantes. Tenemos una María la Judía, así se le llamaba, es siglo I, entre el 1 y el 3 después de Cristo, y es otra mujer que era perfumista. Ella creó, hay gente que dice que lo inventó, hay gente que dice que lo perfeccionó, el alambique, que es, ¿no?, este instrumento que nos permite obtener esencias o separar, ¿no?, productos o elementos o compuestos químicos. Y algo muy interesante es que María la Judía nos ha dejado un legado que usamos hoy en día en casi todas las casas, por lo menos de este país, que es el baño María. O sea, el baño María, porque claro, uno siempre dice, ¿por qué se llama baño María?
Yo la verdad pensaba que era por las galletas Marías, pero no. En realidad es por María la judía. Ese, ¿no?, es el hecho de poner, ¿no?, agua caliente y luego un recipiente dentro de esa agua. Bueno, pues esa se atribuye a María la judía. Entonces, la aportación de las mujeres al conocimiento, pues, tiene su rato, y su aplicación y su permanencia. Otra persona, que también otra mujer, que tuvo que ver con Alejandría, fue Hipatia de Alejandría. Ella fue astrónoma, filósofa y matemática. Desarrolló tablas astronómicas. ¿Qué son las tablas astronómicas? Pues antes de que existieran, ¿no?, las computadoras y los teléfonos donde registramos todo lo que nos pasa, la gente lo que hacía era mirar la naturaleza y escribir, registrar. En el caso de los astros, qué astros se veían en qué momento de la noche, en qué dirección, en qué época del año, desde qué ciudad. Y entonces ella, ¿no?, realizó estas tablas astronómicas que ayudaban, por ejemplo, a los navegadores, ¿no?, cuando estaban en alta mar. También mejoró el astrolabio. El astrolabio es un instrumento que nos permite ubicar la posición de las estrellas. Y también lideró una escuela filosófica neoplatónica en Alejandría. Eso le causó varios problemas y, bueno, de hecho existe una película de Hipatia de Alejandría que se llama Ágora, así lo pusieron. Y bueno, tristemente Hipatia terminó sus días apedreada en una trifulca entre personas que creían una cosa y otras personas, ¿no?, fervorosas creyentes de otra cosa. Entonces, bueno, eso, o sea, también, perdón, me regreso, ya empezamos a ver que no solo les dicen brujas, sino que también las matan, ¿no? Entonces, no ha sido fácil, no es fácil hacer ciencia siendo mujer. Luego ya nos pasamos a la Edad Media. Y la Edad Media, pues tenemos esta idea de que, bueno, eso por lo menos a mí en la escuela sí me enseñaban. En la Edad Media no pasó nada, ¿no? El oscurantismo, la humanidad se retrasó y pero no es así. Lo que ocurrió en la Edad Media es que el conocimiento se guardó en los monasterios, en los conventos. De hecho, a finales de la Edad Media se empezaron, ¿no?, a crear las primeras universidades, pero el conocimiento seguía. Y lo interesante, hablando de universidades, es que la primera universidad como tal, es decir, un lugar donde va la gente a adquirir conocimiento, la primera universidad en el mundo no es europea, sino fue fundada por esta mujer, Fátima al-Fihri. Fátima al-Fihri vivió en el actual Marruecos, y resulta que ella tenía un esposo con mucho dinero, era muy devota a su esposo era muy devoto al Islam, y cuando él muere, dice Fátima al-Fihri, bueno, ¿y qué hago con todo este dinero? Entonces, como su esposo ya había, ¿no?, contribuido para que se construyera una mezquita, dijo, bueno, al lado de la mezquita voy a hacer un centro de conocimiento, donde puedan venir las personas, y ahí sí, los hombres, ¿no?, incluso aunque fue la misma Fátima al-Fihri, una mujer, la que creó esta universidad, dijo, bueno, para que vengan los hombres, compartan su conocimiento y adquieran conocimiento. Entonces, esta universidad es esta, Al-Karoujine, está en Fez, y miren, se fundó en 859. Entonces, ahí está otra vez la mano de la mujer interviniendo en la construcción y en la salvaguarda del conocimiento. También en la Edad Media hay una mujer interesante que es Trota de Salerno. Ella vivió en Italia, siglo XI, entre el 11 y el 12. Y ella se reconoce como médica y podríamos decir incluso que ginecóloga. Y eso también hay que pensar que desde el inicio de los tiempos, no solo la historia, sino en la prehistoria, el arte, bueno, el hecho de poder ayudar a una mujer a dar a luz, estaba en manos de otras mujeres, ¿no?, de otras mujeres de la sociedad, del grupo, de la tribu, y eso, ¿no?, pues ahora sí que, como dicen, la experiencia hace a las personas. Entonces ha existido una experiencia a lo largo de siglos de cómo ayudar a una mujer a dar a luz, pero también acompañarla durante, ¿no?, el periodo de gestación y después del parto. Entonces, en el caso de Trota de Salerno, es un poco lo que ocurrió, ¿no? Entonces,
ella, a partir de todo el conocimiento que fue adquiriendo, practicó la medicina y enseñó la medicina, que eso es algo también muy importante. No es solo lo que yo sé, sino lo que yo comparto. Y se le conoce porque tenía técnicas de diagnóstico que no eran muy comunes en esa época y que tristemente tampoco siguen siendo muy comunes ahora, que es, a ver, yo médico, llega paciente y escucho a la persona, veo a la persona y aunque yo tenga un inmenso conocimiento y aunque tenga, ¿no?, toda la presión de las farmacéuticas que me dicen, usted recete la aspirina, no, primero voy a escuchar a la persona, voy a diagnosticar a la persona y a partir de eso, pues ya, ¿no?, puedo darle un tratamiento adecuado. Entonces, Trota de Salerno es conocida por eso y se le asocia con la creación de este libro que se llama Trótula Mayor. Trótula Mayor son 3 libros, grandes libros de medicina. Y el último es uno que habla de las enfermedades de la mujer. Entonces, por eso digo, ¿no?, una ginecóloga, porque ya se especializaba en diagnosticar y en tratar enfermedades asociadas con la mujer. Y este es el nombre de ese tomo, ¿no? Aquí está en latín y en español. Y este sí es, ¿no?, un facsímile. Tenemos en la Edad Media otra mujer muy interesante. Y a mí me gusta presentarla como la primer comunicadora de la ciencia. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos a Hildegarda de Bingen, también la llaman Hildegarda von Bingen, y ella lo que hizo es que vivía en un monasterio, del cual después fue la líder, se volvió abadesa, y le gustaba mucho aprender. Entonces sabía de todo lo que aparece aquí, obviamente teología, también filosofía, medicina, herbolaria, música, botánica, zoología, de todo. De hecho, existe, ustedes pueden buscar en internet, ¿no?, Hildegarda von Bingen o de Bingen, pónganle música y hay grabaciones de la música que ella compuso, ¿no?, las músicas son coros medievales, entonces, bueno, pues, como pueden ver, le hacía de todo, y esto, bueno, quiere decir era polímata, y también era mística. Y la historia divertida de Hildegarda de Bingen es que tenía visiones. Entonces, entre sus muchas visiones, una de sus visiones fue que pues se le apareció un ángel y le dijo, Hildegarda, tu misión en la vida es que recopiles todo el conocimiento que hay, ¿no? Pues la verdad es una visión a todo dar, ¿no? Porque pues, si a ella le gustaba saber y aprender, que se te aparezca un ángel y te diga que esa es tu misión, pues entonces digamos que supo aprovechar. Y sí, efectivamente se sabe que fue una mujer que conoció, aprendió, pero también comunicó, y eso es algo muy importante. Ahora ya nos vamos acercando a cosas, ¿no?, más familiares. De entrada ya sabemos, el Renacimiento, como su nombre se dice, se retomó el conocimiento de culturas antiguas, se aplicó y además se desarrolló y mejoró. Entonces aquí tenemos otra astrónoma. Para quienes no lo sepan, yo soy astrónoma, entonces por eso mi plática tiene un ligero sesgo. Pero, bueno, sí hay bastantes astrónomas. Pero bueno, Sofía Brahe no solo era astrónoma, sino también fue química, incluso unos dirían alquimista y horticultora. Quizá el apellido Brahe le suene a algunos porque existe un astrónomo muy famoso, Tycho Brahe, que lo que hizo fue elaborar tablas astronómicas, un catálogo con un montón de estrellas y sus posiciones y cómo se movían. También registró el movimiento de los planetas, pero Tycho no lo hizo solo. Lo que rara vez nos cuentan es que junto con Tycho estaba Sofía, y ahí estaba, calladita, ayudando a su hermano. Y bueno, pues ella ayudó con el catálogo de más de 1000 estrellas, registró también el movimiento de los planetas y después es chistoso porque obviamente Tycho apreciaba la ayuda de su hermana, pero le dijo, mira Sofía, muchas gracias, tú me ayudas mucho, pero yo te sugiero que mejor te dediques a las plantas, ¿no? Entonces por eso la mandó a volverse horticultora, pero en realidad ella pues también tenía capacidades para ser física. Entonces es uno de muchos casos, vamos a ver más adelante. Aquí tenemos un caso muy interesante, es María Kunitz en el siglo XVII, de lo que ahora es Polonia. Ella, astrónoma y matemática,
Pero a María Kunitz se le conoce como la primera mujer de ciencia en el sentido de que otro grupo de científicos, todos ellos hombres, la reconocieron como igual. Entonces, ella participó en esta llamada República de las Letras. La República de las Letras era un grupo de científicos de distintas partes de Europa que intercambiaban sus descubrimientos, sus dudas, sus desarrollos por escrito, ¿no? Era epistolar su comunicación. Y entonces, uno de ellos se encuentra con María Kunitz. De hecho, ella se dio a conocer porque escribió una versión más accesible de los trabajos de Kepler, que es Urania Propicia. Entonces, a partir de eso, pues la gente dijo, ¿quién escribió esto? ¿No? Porque ahora sí ya le entiendo lo que hizo Kepler. Y entonces dijeron, no, pues María Kunitz. Uno de estos científicos recomienda integrarla. Y obviamente no fue fácil. Al principio así como que los otros decían, ay, pero en serio. Pero era obvio que se necesitaba la aportación de María Kunitz para progresar. Y dijeron, ok, está bien, que entre. Lo curioso, lo que se cuenta en la historia, es que cuando estos científicos querían escribirle a ella, les costaba mucho trabajo. Porque pues ellos estaban acostumbrados a escribirle a una mujer diciendo, oh, bella María, tus labios son rojos como las manzanas. Entonces como que decían, ching, ¿cómo le escribo a esta? Porque lo que quiero es que me diga si la trayectoria que determinó es igual a la mía, ¿no? Entonces son esas dificultades que se han tenido que ir, ¿no? Que ir limando, que ir, ¿no?, brincando para poder hacer ciencia. Entonces, bueno, María Kunitz tiene además una estatua muy bonita en la ciudad de Polonia, donde nació, y se sabe un poco de ella, no se habla mucho de ella, pero sí es una científica muy, muy, muy capaz. Aquí tenemos otra, es Elena Cornaro Piscopia, que vivió en Italia. Ella fue filósofa, matemática y teóloga. Y aquí sí, ella sí es reconocida como la primera mujer en el mundo que obtuvo un grado académico de una universidad, ¿no?, que fue la Universidad de Padua. Eso ocurrió en 1678. Entonces ella le dieron el grado de doctora en filosofía, que era el único grado que existía. Entonces, cuando Elena defiende su tesis, bueno, existía así como aquí en la escuela está el Salón 301 o ahora el Salón de Seminario de Posgrado, pero no cabía la gente, entonces se tuvieron que ir a un lugar más grande y hubo gente todavía afuera y en las escaleras sentada, porque era así como el evento. Una mujer se graduaba de la Universidad de Padua, entonces, bueno, acudieron sabios, se hizo todo un evento, pero como que a la Universidad de Padua no le gustó tanto eso de que empezaran a ingresar las mujeres a la fila de graduados. Entonces tuvieron que pasar algo así como entre unos 200, 150 años para que volviera a haber una mujer graduada de la Universidad de Padua. Entonces no basta con meter el pie y dejarlo ahí, sino hay que también meter el otro pie y llamar a todas las amigas, ¿no?, para pues hacernos un hueco en este mundo científico. Pero bueno, ahí vamos. Además, Elena pues era, bueno, en general todas las mujeres de las que he hablado eran mujeres que tenían muchísimo conocimiento. Y eso es algo que quienes hacemos ciencia, las mujeres que hacemos ciencia, nos hemos dado cuenta y lo hemos vivido. No basta con saber lo mismo que saben nuestros compañeros o nuestros colegas. Desafortunadamente, muchas veces tenemos que trabajar el doble o el triple para saber más y para tener más argumentos, porque si no, no se nos toma en serio. Esa es una dificultad que existe y que sigue existiendo. Entonces, esta plática lo que busca es que conozcamos la historia, que sepamos las condiciones en las que las mujeres hemos hecho y hacemos ciencia, y que mujeres, pero sobre todo hombres, colegas, compañeros, amigos, se den cuenta que no la tenemos igual de fácil y que sean solidarios. La solidaridad es lo que va a sacar adelante a esta especie. Y miren que ya estamos así como que en la tablita. Entonces hay que, ¿no?, ponernos pilas. Bueno, después de Elena tenemos otra científica. Ella es muy interesante porque ella empezó como ilustradora. Le gustaba mucho dibujar y le gustaban mucho los insectos.
Entonces, María Sibila Merian, bueno, nació en Alemania y entonces se la pasaba en el jardín viendo bichos y dibujando. De tanto dibujar insectos, ¿qué es lo que pasó? Pues aprendió a conocerlos muy bien. Y entonces se volvió entomóloga, una persona que estudia a los insectos. Y además, pues se la pasó junto con su hija, porque además después tuvo una hija y jalaba con ella a todos lados, se fue de trabajo de campo a Surinam y a África a dibujar bichos y a dibujar frutos y a dibujar cosas que no había en Europa. Este es, por ejemplo, un dibujo de una de esas plantas, pues básicamente es algo así como, podríamos pensar casi una especie de maguey, y esta podría ser como la piña de en medio, y también unos insectitos. Entonces, y bueno, todavía existen, ¿no? Hay ediciones de sus dibujos porque realmente son hermosos y fidedignos. Eso es algo también muy importante. Luego viene el siglo de las luces, que como dice su nombre, pues las luces, ¿no? Entonces el conocimiento, y vamos a aprender más, y vamos a compartir más, y adelante el progreso, el desarrollo, etc. Nos encontramos otra vez con una astrónoma, y ella es Carolina Herschel. A lo mejor alguien dice, no, Herschel, ese también me suena. Sí, porque su hermano William, y es él reconocido como el astrónomo que tenía un gran telescopio y observó nebulosas y catalogó muchas estrellas, pero otra vez no lo hizo solito, lo hizo junto con su hermana Carolina. A Carolina sí le reconocieron el mérito y le dieron esta medalla de la Sociedad Real Astronómica del Reino Unido. Entonces, bueno, ya empieza el reconocimiento. Tenemos aquí otra matemática, también italiana, María Gaetana Agnesi. Y esa es otra cosa. Las mujeres no solo no podían entrar a la universidad a estudiar, pero por supuesto, pues tampoco podían dar clases. Entonces, María Gaetana fue la segunda mujer que pudo ejercer como profesora en la Universidad de Bolonia. Pero ni siquiera fue tan fácil, porque sí le dieron chance, pero le daban así como el tema de temas selectos. Entonces solo daba una clase por semestre. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Ella tiene un texto de cálculo que algunas personas siguen utilizando, que es este, que se llama Instituciones Analíticas. Entonces, ya las mujeres también empiezan a producir conocimiento que se comparte. Entonces, este es también matemática del siglo XVIII, otra física, que ella es Laura Bassi, y es la segunda mujer europea que recibe un grado de doctor, ¿no? Pero pues esto ya fue en 1732 en la Universidad de Bolonia. Y su tema de tesis, me gusta ponerlo porque tiene un nombre lindo en latín, pero bueno, habla del agua, ¿no? Y el agua como elemento natural de todos los demás cuerpos. Entonces podríamos decir que podría ser una tesis de fluidos, ¿no? Las personas que trabajan fluidos, bueno, pues Laura Bassi trabajó fluidos. Y luego tenemos a Émilie du Châtelet, y ella, física, tradujo los principios de Newton al francés, y ahí, bueno, hasta hace unas cuantas décadas se seguía usando ese texto, de tan bien traducido que estaba. Ella también realizó trabajos sobre energía termodinámica, defendió el método científico como tal, el método científico que es observo, postulo una hipótesis, hago un experimento, recabo los resultados de mi experimento y veo si mi hipótesis es válida. Y algo muy importante que hizo Émilie du Châtelet, que además estuvo relacionada con Voltaire, el Voltaire de la Revolución Francesa, del siglo de las luces, es que ella luchó por el acceso de la mujer a la educación. Ella tuvo acceso a la educación porque venía de una familia con dinero, con un papá con la suficiente sensibilidad que dijo, que a mi hijita le gira la piedra. Y entonces lo que hizo fue conseguirle un buen tutor. Cuando el buen tutor llegó con el señor du Châtelet y dijo, oiga, ¿sabe qué? Que pues no puedo, su hija va muy rápido. El papá le consiguió otro tutor y así. Pero no todas, ¿no? Las mujeres que tenían la capacidad, pues tenían esa facilidad. Entonces, bueno, pues ahí ella fue la que dijo, no, es que cualquier mujer, si es capaz, debe poder acceder a la educación. Eso siguió tomando tiempo. Tenemos, bueno, esta es la última, que es otra que les va a sonar, Lavoisier, ¿no? Lavoisier de, sí, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, pues también tenía, ¿no?, su compañera, Marianne Pauls, y ella empezó siendo su asistente, le hacía los dibujos y le traducía los textos. Pues claro,
era una mujer capaz, al traducir los textos, pues ella aprendió. No tuvo que ir a una universidad, pero aprendió de leer. Entonces, se le conoce, por su colaboración con Lavoisier, se le conoce como la madre de la química moderna. Ahora ya, más para acá, siglo XIX. Esta es Ada Lovelace es conocida, y en esta escuela es bastante querida, porque se le conoce como la primer persona que programó, es decir, que hizo un algoritmo para que lo realizara una máquina. La máquina todavía no estaba hecha, pero ella dijo, una máquina que pudiera hacer esto, yo puedo programarla, o sea, pedirle que haga una serie de operaciones para llegar a un resultado. La historia de Ada Lovelace es bonita, pero también es triste, porque igual que las mujeres que he mencionado antes, su papá se dio cuenta que era muy capaz, consiguió un primer tutor y luego un segundo y luego un tercero, hasta que empezó a entrar en contacto con matemáticos, con científicos ingleses de la época, que reconocieron su talento. Y uno de ellos le dijo, Ada, tu resultado es muy bueno, ven conmigo y vamos a presentarlo en la reunión anual de matemáticos de la Sociedad Real Matemática del Reino Unido. Y la pobre Ada dijo, bueno, pues vamos. Entonces, claro, llega, entonces imagínense una mujer, ¿no? En una época donde además es la época, ¿no?, victoriana, las mujeres por un lado, los hombres por un lado, por el otro. Entonces llega Ada Lovelace a un anfiteatro con cientos de hombres de ciencia, ¿no?, que además pues, uno se sentía más inteligente que el otro. Entonces llega Ada Lovelace y empieza a hablar de sus resultados. Se puso muy nerviosa, muy nerviosa. Entonces lo expuso bien, pero bueno, ¿quién en este cuarto no ha estado nervioso o nerviosa en una exposición y va de la patada? Bueno, pues a Ada Lovelace le pasó lo mismo. Entonces salió así desconsolada y todos los colegas, el investigador que le invitó le dijeron, pues a ver cuándo vuelves a invitar a Ada Lovelace. Y es muy triste, ¿no?, porque después Ada pues, ya no se animó, pero es que es muy difícil. O sea, son cosas en las que tenemos que pensar cuando estamos en desventaja. Cuando somos minoría, es mucho más difícil enfrentarse a la mayoría. Entonces, por eso es que la idea de todo esto es la solidaridad, la comprensión, ¿no? Y dentro de estos mismos hay otra astrónoma que además, ella me cae muy bien, es esta, Maria Mitchell. Maria Mitchell, ella nació en Estados Unidos, también le gustaba mucho la ciencia y estudió con tutores y ya más grande, ¿no?, tenía dinero y dijo, bueno, yo tuve que aprender física y matemáticas con tutores, pero yo lo que voy a hacer es crear una escuela donde las niñas puedan estudiar física y matemáticas. Y no necesiten que su papá les pague un tutor, sino que vengan. Si son capaces, que vengan. Y después se volvió profesora de astronomía en Estados Unidos, la primer profesora de astronomía. Y aquí la vemos con sus estudiantes. Y siempre hago la broma porque, bueno, es de día, y aquí están, ¿no?, con sus telescopios, y la pobre Maria Mitchell, yo sospecho que esa noche le había tocado observar, y no había dormido, y por eso tiene así esa cara como de que, ¿no? A ver, ya pónganse con la foto porque ya me quiero ir a dormir. Pero bueno, es bonito darse cuenta cómo las mujeres hicieron y han hecho para que otras mujeres tengamos acceso al conocimiento. Y además, pónganse a pensar, esto es siglo XIX. O sea, no han pasado ni 200 años, ni siquiera 150. ¿Okay? Aquí nos vamos ahora con las químicas, una química del mundo moderno, la primera, una rusa, o una matemática que también conocen de muchas que estamos aquí en la escuela, que es Sofía Kovalevskaya, matemática. Ella se tuvo que ir a la Universidad de Göttingen a obtener el doctorado porque no la dejaban, en Rusia no tenía acceso a la universidad, ni siquiera al salón, no era ni siquiera el profesor, ¿puede entrar de oyente? No. Entonces lo que hacía Sofía Kovalevskaya es que se esperaba a la salida, terminaba la clase y le pedía a sus compañeros sus apuntes. Entonces pasaba sus apuntes, estudiaba los apuntes de los compañeros y así fue aprendiendo. Aún así, y aunque pasaba los exámenes, no había manera, entonces bueno, pues mejor decidió mudarse de país para obtener el doctorado. Y era muy buena, muy buena matemática, desarrolló
métodos en ecuaciones diferenciales parciales que se siguen usando para estudiar sistemas muy complejos como son los anillos de Saturno, que son un montón de anillos, y los anillos son un montón de piedritas, ¿no? Dando vueltas. Y llegamos a otra, a Hertha Marks Ayrton. Ella fue matemática, ingeniera y sufragista, y la pongo no solo porque como ingeniera fue responsable del cableado eléctrico de Londres, sino que también fue sufragista. ¿Quiénes fueron las sufragistas? Las mujeres que lucharon por el derecho a voto de las mujeres en general. Las mujeres no podíamos votar hasta el siglo XIX, no éramos ciudadanas, no teníamos derechos, no podíamos votar. Entonces un grupo de inglesas, de mujeres inglesas, decidió luchar por eso, y bueno, también hay una película, si no la han visto, se llama Las sufragistas, e incluso hubo mujeres que dieron su vida para conseguir el voto. Y Hertha Marks Ayrton fue una de esas sufragistas. Entonces no solo colaboró en la ingeniería, colaboró en la ciencia, sino colaboró como mujer en una sociedad que ella aspiraba a que fuera mejor. Entonces, por eso me gusta mucho su historia. Y tenemos otro grupo de astrónomas, pero esas aprovecho para hacer el anuncio, que en la tarde a las 5:30 va a haber otra plática. Esta plática va a ser sobre astrónomas de siglo XIX en adelante, y la va a dar la doctora Ana María Hidalgo, y ella va a dar más detalles de estas mujeres, todas estas que ven aquí, que llamaban despectivamente las calculadoras de Harvard, ¿no? Porque eran un montón de mujeres que hacían cálculos y miraban fotos de estrellas. La historia es mucho más interesante, mucho más compleja, pero no se las cuento para que vengan en la tarde a la plática de astrónomos. Ahora nos vamos al siglo XX. Aquí tenemos a la primera, y es una mujer de la que no se sabe mucho, ni se habla mucho. Mileva Marić. Mileva Marić fue la primera mujer que estudió física en una universidad europea, y fue la primera esposa de Einstein. Si ustedes ven biografías de Einstein, fotos de Einstein, siempre lo ponen con su segunda esposa, que era muy buena esposa. No lo dudo, pero no hacía ciencia. La primera esposa sí hacía ciencia, mucha ciencia, y era muy buena. Y hay debates todavía, ustedes lo pueden buscar, la gente, los historiadores de la ciencia se pelean porque hay un debate sobre la influencia que pudo tener Mileva Marić como física en los resultados de Einstein sobre la relatividad. Y para eso, aquí les presento la cita de una carta que le escribió Einstein a Marić en 1901. Cuán feliz y orgulloso estaré cuando los dos, juntos, hayamos llevado nuestro trabajo sobre el movimiento relativo a una conclusión victoriosa. ¿No lo escribí yo? Se lo escribió Albert Einstein a Mileva Marić. Pero pocas veces se habla de esto. Otra, ya el siglo XX es un siglo especial porque empezaron a haber muchas mujeres en la ciencia, pero en el siglo XX también empezaron a haber muchas infamias, o se dieron a conocer muchas infamias de plagio, robo de ideas de mujeres científicas por hombres científicos. Esta es otra, Lise Meitner. Ella, física, descubrió el origen de la fisión de átomos y las reacciones nucleares en cadena. Ella lo descubrió, pero el Nobel se lo dieron a su colaborador entre comillas, ¿verdad? Porque si nada más le dan el Nobel a él, que está aquí, y aquí vemos, ¿no?, a Lise Meitner en segundo plano. Esta es otra historia triste, ¿no?, pero muy importante. También tiene su película. Rosalind Franklin. Ella fue química y cristalógrafa en rayos X. Ella tomó la famosísima foto del ADN y pudo interpretar estas sombritas como la estructura helicoidal del ADN.
Porque una cosa, y eso es algo importante en ciencia, una cosa es saber utilizar los instrumentos para obtener datos. Rosalind Franklin manejaba los rayos X y pudo obtener esta imagen. Otra cosa es a partir de esta imagen poder decir, ah, esto lo que me está diciendo es esta composición en forma de hélice del ADN. Todo eso lo hizo Rosalind Franklin. Ahora, ahí sí, ya está narrado en un libro. En ese libro se narra cómo, básicamente, su asistente le robó, tomó prestado su libro de notas, se lo llevó a otro investigador, ese otro investigador vio el libro de notas, luego se lo regresaron, pero a partir del libro de notas de Rosalind Franklin y esta fotografía, ellos postularon la estructura de hélice del ADN. Y ellos obtuvieron el premio Nobel, son Watson y Crick. Ellos obtuvieron el Nobel por este descubrimiento en 1962. Ahora, aquí hay gente que dice, y sí, es cierto, que Rosalind Franklin no aparece, no se le dio el premio Nobel porque ella murió antes. ¿Por qué? Por cáncer, por la exposición a los rayos X. Pero en el discurso de aceptación y a lo largo de su historia, ni Watson ni Crick la mencionaron así como para decir, y aprovechamos para darle gracias a Rosalind Franklin, ¿no? Gracias póstumas, no, nada de nada. Es todavía más loca la historia porque Watson, o sea, toda esta historia se sabe porque Watson la escribió en un libro, lo escribió en sus memorias, y en sus memorias, la gente lo lee, o sea, te cuenta cómo se plagió el resultado, y lo escribe, y no se había dado cuenta, le parecía que era, pues, normal, ¿no? O sea, ella lo hizo, pero aquí, ¿no? Watson y Crick fueron los que, ¿no? Hicieron o bien obtuvieron el resultado. Este señor Watson, la verdad, afortunadamente, su nefastez se fue comprobando y recomprobando, porque hace poco, quizá oyeron la noticia, dijo, ¿no? Yo descubrí la estructura de hélice del ADN, y además estoy seguro que genéticamente puedo demostrar que el hombre blanco es superior al hombre no blanco, ¿no? Obviamente todo el mundo se le fue encima, por decir estupideces, pero, ¿no? O sea, tuvieron que pasar bastantes décadas para que esto se supiera, esta historia de plagio, ¿no? De la buena de Rosalind Franklin, que para mí es una de mis científicas consentidas. Hay otro caso similar, pero ese también lo va a platicar Ana en la tarde, y es el de Jocelyn Bell y el descubrimiento de los pulsares, no sé si se los adelanto, pero sí, no ha sido fácil. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿y aquí, en México? Bueno, en México hay que pensar que seguramente las civilizaciones prehispánicas, las precolombinas, probablemente había mujeres que también hacían ciencia, pero no tenemos registro ni de las mujeres ni de los hombres que hacían ciencia, porque, ¿no? Todo lo que había de registro, pues muchos los quemaron, otros no se han podido interpretar, entonces no sabemos. Durante la colonia lo que sí se sabe es que llegó mucho conocimiento de Europa y el conocimiento estaba limitado a los hombres. Las mujeres que querían aprender, las que querían dedicarse a la academia, pues en lugar de irse a la academia, se iban al convento. Y ese es el caso de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Juana de Asbaje, ella lo que quería era aprender, no quería casarse y tener hijitos, eso no le llamaba la atención. Entonces dijo, pues me voy al convento, y en el convento, pues, se ilustró, se educó, y pues fue de las primeras, pero sí, eran cosas que se tenían que hacer para tener acceso al conocimiento. Ahora hablemos de las pioneras. Pues tenemos a Matilde Montoya, que fue la primera mujer que obtuvo el grado de doctor en 1887. Tenemos también a la primer metalurgista, Dolores Rubio Ávila, y a María Concepción Mendizábal Mendoza, ingeniera civil en 1930. Ahora, María Concepción Mendizábal Mendoza estaría arriba porque ella terminó sus estudios mucho antes, pero defendió su tesis hasta 1930. Moraleja, ya sé que es el primer día de clases y van a decir, ya me van a empezar a castigar con esto, pero moraleja, cuando estén acabando sus créditos, empiecen la tesis de licenciatura, no la dejen, saquen el grado, porque si no, les va a pasar como
a María Concepción Mendizábal, ¿no? Pero además sí es algo muy importante. Y bueno, por supuesto, hablemos del IPN. Pues la primera mujer egresada del Instituto Politécnico Nacional fue María Alicia Álvarez Lecona, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en 1938. Entonces, ¿no? 1938, 2025, no han pasado ni 100 años. Entonces, nada más para que empecemos a ubicar las cosas en el contexto histórico. Ahora, ¿qué pasa en el siglo XXI? En la tercera década del siglo XXI, ¿cuál es la situación de la mujer en la ciencia? Bueno, en realidad la pregunta sería, ¿cuál es la situación de la mujer en el mundo? Porque finalmente va de la mano, ¿no? El acceso que pueda tener, o que podamos tener las mujeres a la ciencia, al mundo de la ciencia, pues tiene que ver con toda la estructura social, toda la estructura económica y política que otorga ciertos lugares a las mujeres y ciertos lugares a los hombres, que no forzosamente quieren ocupar ni las mujeres ni los hombres. Entonces, por eso existen días como este. Tenemos el Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia, 11 de febrero. Tenemos el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Originalmente era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y tenemos el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Son días que nos recuerdan que todavía vivimos en una sociedad desigual, donde no tenemos las mismas oportunidades. Y lo que yo busco con esta plática es crear conciencia entre las mujeres y entre los hombres. Porque eso sí, por lo menos a mí me pasó, y lo he platicado con compañeros, a lo largo de la primaria, la secundaria, la preparatoria, siempre hubo en nuestros salones una mujer, una niña, una joven, que era de las más inteligentes. Siempre, ¿no? Y, ¿qué fue de esa? Habría que preguntarnos, ¿dónde quedó esa niña inteligente? ¿A dónde se fue esa joven estudiosa? ¿Qué tan fácil le fue acceder a una licenciatura en física y matemáticas? O bien a un posgrado, una maestría, un doctorado, o realizar su carrera, realizarse como investigadora. Son preguntas que nos tenemos que hacer, identificar las dificultades, los problemas y obviamente trabajar para que estos ya no existan. Y bueno, yo empecé esta plática preguntando si el problema, la razón por la cual no había, según esto, mujeres científicas era porque la ciencia es cosa de hombres, y ya sabemos que la respuesta es que no. La ciencia es cosa de todos y de todas, y es para todas y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Isaura. Una plática muy, muy interesante. Muchísimas gracias, muy ilustrativa. Los invitamos a las 4 de la tarde. Tenemos una mesa que va a estar muy interesante y posteriormente una plática, de la cual ya les ha comentado un poquito la doctora Isaura. Experiencias en la ciencia. Entonces, los invitamos, las invitamos a que esta tarde pues se unan para esta situación, que además va a seguir siendo transmisión en vivo. Muchas gracias. Buenas tardes.